y llega una promesa a mi vida entre los 16 y 17 a través de un pastor que me dijo: Jorgito, el Señor dice que te va a usar en las naciones. De los 24 a los 25 años, eh, había un revolú en mi corazón de mucha vanagloria, de mucho orgullo, y creo que ahí estaba el proceso por la cual, y la situación por la cual el Señor todavía no me podía usar, porque tenía que moldear mi corazón. Yo decía: el Señor se olvidó de la promesa, pero en realidad no se había olvidado, sino que el Señor estaba preparando, allanando las sendas, el camino. Decidí ser fiel en mi iglesia. Yo voy a apoyar mi iglesia. Y como te digo, aún sigo mi iglesia local, que tiene un montón de clavos con muchas iglesias. Que todo, allá en la iglesia no soy Jorge de Miel San Marcos, es Jorgito, el hijo del pastor. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer podcast con Ronnie. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, pero antes de eso, ponte cómodo, espero que lo puedas disfrutar y que juntos podamos aprender. Nuestro invitado de hoy es un invitado de lujo. Él es arreglista, él es compositor, él es director, él es coach, entre muchas cosas más. Él ha bendecido a muchas personas, o mejor dicho, a miles de personas a través de la música. Recibamos al pianista Jorge Privado. Bravo. Jorge, gracias Muchas por gracias, estar Ronnie. aquí con nosotros. Muchas gracias, Ronnie. Muy contento y muy privilegiado de poder estar con ustedes y poder tener este tiempo de conversación que sea para edificar a la iglesia y todo eso. Y muy feliz de estar acá en Stuart, Florida. Estuve en Florida, exactamente. Rico el calorcito acá. Sí, es un clima súper especial. A algunos les gusta y a otros pues no les gusta, pero hay que disfrutar todo. Exactamente. Pero que hay que disfrutar todo. Brother, háblanos de tu nueva canción, ¿verdad? Que salió, si no estoy mal, el 6 de febrero se salió, ¿verdad? 6 de Si el febrero. Hijo nos libertara, ese es el Ajá. nombre, ¿verdad? Fíjate que esa es una canción que nació en mi corazón. Estaba viajando creo que veníamos de Sudamérica y en el avión me sonaba la parte que dice: ahora libre soy, Cristo me salvó, tu gracia me dio. Entonces sonaba eso, entonces lo decidí anotar en mi celular, le puse fecha y lo tengo por ahí, lo tendría que buscar porque decía de dónde para dónde yo la había escrito. Y es una canción que nació en mi corazón hace como 6, 7 años, que apenas hasta este año, febrero del 2025, 6, decidimos sacarla, que el Señor nos dio la oportunidad de sacarla y que ya está en todas las plataformas. Así que vayan a todas las plataformas y pueden escuchar Si el Hijo nos libertare, ¿verdad? Pero esta canción fue, ¿tú eres como solista o es una banda? Fíjate que es un ministerio, quise hacerlo como ministerio para que no solamente fuera Jorge Privado, sino que Aliento, Vida y Esperanza es un movimiento de parte de Dios para llevar mensaje de esperanza, aliento de vida, de salvación para la gente que quizá está atravesando un momento difícil o quizá está alejada del Señor o no conocen del Señor. Y ese es el movimiento. Por eso la canción Si el Hijo nos libertare, porque creo que el primer paso para tener una vida plena en Cristo es que tengamos libertad en Él, y Él es el que da la libertad, que todos deseamos desde cierto punto, de esclavitud de diferentes formas en nuestra vida. Y ese fue el anhelo y el deseo de mi corazón al momento de escribir esa canción. Creo que me habla directamente a mi alma y me habla directamente a mi espíritu, que yo primeramente necesito ser libre de muchas cosas, muchas ataduras, y que sé que va a ser de mucha bendición para la gente. Y es un movimiento que se llama Aliento, Vida y Esperanza. Así es el nombre de la banda, y con ese movimiento queremos estar. No Jorge Privado, sino que Aliento, Vida y Esperanza, que es lo que nosotros estamos dando al momento de presentarnos en cualquier lugar. Perfecto. ¿Y quiénes conforman esta banda, Jorge? Son varias personas: mi hermano Cristian en la batería, mi hijo José en la guitarra, Josué Archila en el bajo, está también Jenner García en la trompeta, Armando en la trompeta, Miguel también en el trombón, Daniel Abril en el sonido,
Nos acompaña un muchacho que se llama Eliseo, un amigo de nosotros de hace mucho tiempo, que nos hace las fotografías y todo lo que es referente a la publicidad. Hay muchas personas que nos han bendecido en el transcurso del tiempo, que también han aportado su talento en la banda y que han sido de mucha bendición también para nosotros, fíjate. Prácticamente podremos decirlo así, casi es familia que está en tu banda, Sí, ¿verdad? fíjate, gracias a Dios. De hecho, con mi hermano, eh, nosotros tocamos hace mucho tiempo atrás como banda de la iglesia, juntamente con mi hermana también. La iglesia se llama Jehová Jireh, que es la iglesia donde pastorea mi papá en Guatemala. Y empezamos como ministerio de alabanza de la iglesia local, Okay. ¿verdad? Entonces, las invitaciones para nosotros siempre han habido, pero queríamos darle un propósito a lo que nosotros hacemos. Entonces decidimos llamarle al movimiento de alabanza y adoración aliento, vida y esperanza, fíjate. Buenísimo. Hoy vemos, Jorge, que tú viajas por las naciones, viajas por todo el mundo, ya tienes tu primera canción con la banda, pero no comenzó ahí, ¿verdad? Muchos creerán, bueno, Mm, para aquellos que no te conocen, pues tú actualmente eres el pianista de la banda Miel San Marcos, sí, ¿verdad? Pero eso no comenzó ahí, ¿no? ¿Verdad? No es que no, llegaste ahí de la noche a la mañana y no es cuestión de un año. Creo que has venido desde muy atrás, ¿verdad? Y yo quisiéramos conocer esa historia, ¿verdad? Porque muchos conocen el éxito, pero no saben qué hay detrás del éxito. Por eso yo quería preguntarte el día de hoy, ¿en qué momento fue que te atrapó el piano? Porque yo creo que todos aquellos que tocamos un instrumento, porque gracias a Dios yo toco un instrumento, ¿verdad? Llega a un punto donde el instrumento nos atrapa o nos sí. enamora. ¿Cómo fue ese momento en tu vida? Ah, yo tenía 8 años, bueno, mi papá, cuando el Señor alcanza a mi papá, bueno, perdón, que estoy ordenando mis pensamientos. No, tranquilo. Cuando mi papá se conoce con mi mamá conoce a Cristo primero. Entonces mi mamá desea que mi papá conozca a Cristo también. Y mi mamá lucha en oración. Y llega el momento en que el Señor alcanza a mi papá. Mi papá cuando era inconverso, él siempre quiso tener una banda. Y Mm, le quería poner de nombre Los Ratones. los Sí, ratones. no sé, él siempre me cuenta eso y me da risa. Yo le digo a mi papá, papi, pero ¿por qué Los Ratones? No sé. Entonces le quería, nunca se dio la banda en él. Nunca se dio la banda. Obviamente, pues el Señor tenía otro propósito con mi padre. Y entonces mis papás empezaron a servir en la iglesia local como directores de alabanza de una congregación. Mi mamá dirigía la alabanza, mi papá tocaba el piano. Siempre miré a mi papá con mucha admiración. Yo decía, algún día yo quiero hacer lo que mi papá hace. Mi papá me compró un pianito, un Casio chiquito, que entre paréntesis, unos amigos de Monterrey eh, me hablaron de ese piano, y yo les di el modelo y todo eso y me dijeron, nosotros tenemos ese piano. Y yo les dije, no, no lo puedo creer, sí, y te lo vamos a regalar. Wow. Y cuando ellos me lo dan, se me quebranta mi corazón porque me trajo mucho recuerdo del tiempo de aprendizaje. Hay una canción que viene en el piano, que no la voy a cantar, pero ese es el recuerdo que yo tengo de ese piano. Y mis amigos, Meli se llama ella, con su esposo, me Saludos, dieron saludos. saludos a Meli allá en Monterrey si nos están escuchando, y a todos por allá, a toda la familia. Eh, Me regalaron este piano juntamente con su esposo. Entonces yo me recordé lo que hizo el Señor. Mi papá me da este piano, empiezo a aprender en ese pianito súper chiquito. Mi papá me empieza a enseñar piano, me enseña los primeros acordes. Mi papá aprendió de una forma empírica, entonces no tenía mucho conocimiento de lo que él sabía, me lo enseñó. De ahí empezó el deseo. A los 9 años empiezo yo a servir en la iglesia, tocando los servicios de jóvenes. Luego mi mamá cae en una enfermedad. Es un testimonio que quizá en otra oportunidad se lo voy a contar, pero mi mamá cae con una enfermedad en su estómago que se convierte como cancerígeno. Mis papás dejan de servir por un tiempo, pero el Señor usó esa temporada para desarrollar el talento en nosotros, en mi hermana y en mí. Entonces empezamos a suplir a mis papás en ese tiempo. Mis papás ya no podían tocar, entonces empezamos nosotros a suplir a mi papá en los servicios. Entonces ya tocábamos nosotros Ok. en vez de mis padres. El Señor sana a mi mamá,
Entonces, después de haber 2 personas sirviendo, ahora éramos 4 sirviendo. Entonces, el Señor utilizó esa temporada difícil para levantarnos a nosotros como hijos, también sirviendo con mis papás en la iglesia local. Y ahí empieza un interés mayor, y en la cual yo decido perfeccionar mi talento en el piano y me empecé a meter. No teníamos dinero o finanzas para poder meternos a una academia, pero sí había mucho interés en mi corazón. Entonces me juntaba con amigos algunos que tengo memoria, ellos me enseñaron muchas cosas que yo les bendigo. Otros pues se limitaban, pensaban que Jorge nos va a quitar el chance y toda la cuestión. Pero yo bendigo a la gente que sembró en mí ese tiempo de crecimiento. A los 17 años ya pensaba un poco más con claridad, y llega una promesa a mi vida entre los 16 y 17 a través de un pastor que me dijo: Jorgito, el Señor dice que te va a usar en las naciones. Pensé que todo el tiempo iba a ser en mi iglesia local, y estaba de acuerdo. Yo quiero servir en mi iglesia local, quiero ser de bendición para mi zona en Guatemala, pero nunca imaginé que iba a ser a este nivel. Pero yo estaba muy contento con lo que el Señor estaba haciendo con mi talento y usándome en la iglesia. Yo quería ir a tocar a muchas iglesias dentro de mi zona, de la zona 6, y yo pensé que eso era el llamado. Yo muy feliz. Cuando el Señor me habla de las naciones, se me abre otra mentalidad. Yo dije: wow, puede ser fuera de mi país, pero nunca pensé que iba a ser a estos niveles. Empiezo yo a trabajar en eso, empecé a ensayar demasiado, a aprender más canciones, otras progresiones, otros acordes. Empecé a dirigir en mi iglesia sin saber que esto me iba a servir después, a causa de que no había muchos que sirvían. Ya ves que en el ministerio de alabanza, el ministerio crece, mengua, sí, gente se va, gente viene, y son pocos los que permanecen, y yo era uno de esos que permanecía. Lo que hablábamos hoy desayunando, ¿verdad? Que Dios no usa a la gente talentosa, sino que no usa solamente la gente talentosa solamente, sino que usa a la gente dispuesta. Sí, fíjate que, perdón que te interrumpa. Entonces, yo creo que lo que tú decías, en lo que estabas hablando ahora, que quizás tú no tenías los recursos, pero sí tenías algo, que era estar disponible. Estaba dispuesto. Entonces, ¿qué tan importante crees tú que es estar dispuesto? Es muy importante. Yo siempre le digo a los muchachos que vale más un corazón dispuesto que 1000 talentos. Dios usa a la gente que está dispuesta. Hay gente muy talentosa en todos lados, pero es gente que quizá no tiene disposición en su corazón para servirle al Señor. Y eso era lo que había en mi corazón: Señor, quizá no tengo mucho talento, pero yo te quiero servir. Y esa disposición vio el Señor en mi corazón. Es la misma disposición que tengo hasta ahora de servirle al Señor, sin importar cualquier circunstancia. Lo hacemos. Entonces, en esa época empecé a servirle al Señor, me empecé a capacitar más y deseaba con todas las fuerzas de mi corazón que el Señor me levantara. Señor, yo estoy aquí dispuesto. Llegaron los 21, Señor, sigo aquí dispuesto. Llegaron los 22, Señor, yo sigo aquí dispuesto. Llegaron los 24 años, Señor, yo sigo aquí dispuesto hasta que llegó un momento de desesperación en mi vida. Te pregunto, ¿fue fácil esperar esos años? Porque mira, tú dices que tú recibiste esa palabra como a los 17 años, ¿no? O 9 años. A los 9 años, a los 9 años recibí la palabra. Recibiste esa palabra. Ahora, no fuiste a las naciones de un día para otro, ¿verdad? Porque a veces caemos en el error de que me dan una palabra, la creo y ya, mañana tengo que estar empacando, ya mañana tengo que estar en el aeropuerto ya con mi maleta, ¿verdad? Pero para ti, ¿crees que fue necesario el tiempo de espera o crees que el Señor se tardó? Vamos a ponerlo así. No se tardó el Señor. Ahora que yo lo comprendo, lo que sucede es que uno como hispano está acostumbrado a que uno quiere las cosas ya, ¿verdad? Estamos en un mundo que es como, queremos las cosas como meterlas a microwave, 1 minuto y pum, ya salen las cosas. Estamos acostumbrados a que todo lo queremos rápido, pero en el Señor hay preparación y creo que el Señor te prepara en el camino. En ese tiempo que yo recibí la palabra de parte del Señor, yo ya estaba saliendo, o sea, salía a las iglesias locales de mi zona, iba a algunos departamentos,
sin saber que ese era el tiempo de capacitación, que necesitaba pasar otro tiempo más de capacitación en eso, para que no me hiciera daño lo que el Señor nos dio hasta ahora. Pero nadie lo ve de esa forma, yo te lo digo, nadie, porque yo pasé por ese punto. Yo decía, el Señor se olvidó de la promesa, pero en realidad no se había olvidado, sino que el Señor estaba preparando, allanando las sendas, el camino, para que cuando, el momento que te toque pasar por esos puntos, ya tengas un corazón listo y lo suficientemente maduro para que no te haga daño esa situación. Entonces, a los 24 años me desespero. Yo le digo a mi papá, creo que el Señor ya no me va a levantar de aquella palabra que me dio el Señor. Dudé del profeta también, del pastor. Y dije, no, solo se emocionó. ¿Verdad? Y que como Jorge le está echando ganas, pues digámosle algo a Jorgito para que no se raje. O para quedar bien, o para quedar bien con Jorgito o con la iglesia. Y Jorgito se emocionó y tal vez no es para mí el llamado. Entonces mi papá me dijo algo, Jorge, el Señor te está preparando. El tiempo de Dios, me decía mi papá, es perfecto y va a llegar a su tiempo. Decido seguir persistiendo. Creo que una de las cosas que no debe de faltar en uno es la persistencia. Generalmente si algo te desmoraliza, uno deja de hacer las cosas. No, mejor le echo para atrás, ¿verdad? Y eso te detiene en muchos aspectos de tu vida, pero yo decidí, Señor, te sigo sirviendo. En todo ese lapso que fue casi el año de los 24 a los 25 años, había un revolú en mi corazón de mucha vanagloria, de mucho orgullo, y creo que ahí estaba el proceso por la cual, y la situación por la cual el Señor todavía no me puede usar, porque tenía que moldear mi corazón. Pasé un montón de procesos y creo que algunos ya han escuchado ese testimonio. Le decía a mi papá, ¿cómo el Señor nos va a levantar? Porque ese es otro punto muy importante. Me avergonzaba de mi iglesia, porque era una iglesia pequeña. Y la Biblia dice, si en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Sí? Y me avergonzaba de mi iglesia local, no tenía la infraestructura correcta, le faltaban muchas cosas, los instrumentos que teníamos eran instrumentos baratos, había muchas cosas, muchos detalles, muchos factores, que cuando tenía amigos que me decían, mira, necesitamos una iglesia para ensayar, alguien conoce una, y yo decía, ahí está mi iglesia, por si quieren ensayar. No, ahí asaltan, ahí no podemos ir, muy peligroso. Entonces yo le decía a mi papá, papi, nadie quiere venir a la iglesia, el lugar es muy peligroso, ¿cómo puede ser que el Señor me pueda levantar de aquí? Y habían personas que me decían, Jorge, tú lo que tienes que hacer es irte a una iglesia grande para que la gente te conozca. Y empezaron a lavar mi coco, mi cabeza. Yo no estoy en contra de las iglesias grandes, Dios tiene cada iglesia con su propósito. Exacto. Pero lo que sí creo yo es que el Señor te siembra en un lugar para que tú eches fruto en ese lugar. Entonces el Señor, tratando con mi ego, de que si yo sabía tocar piano, ¿por qué no estaba en una iglesia grande? Y recuerdo que le dije a mi papá, papi, me voy de la iglesia. Me voy. 24 años, yo creo que ya tenía una madurez suficiente como para dejar de estar haciendo ese tipo de comentarios con mi papá. Y mi papá no me dijo nunca, me dijo no, nunca me dijo, Jorge, este es tu lugar. Mi papá me dijo, ¿ya le consultaste al Señor? ¿Ya te confirmó el Señor que es tiempo de salir? Yo me quedé callado porque yo nunca en mi vida le había dicho al Señor, Señor, ¿será que es tu voluntad? Sino que todo lo estaba haciendo yo a mi manera. Entonces yo le dije, papá, no lo he hecho. Entonces si no lo has hecho y el Señor no te ha hablado, creo que no es el momento. Entonces decidí permanecer a regañadientes en mi iglesia. Yo dije, pues me quedo, ni modo. ¿Qué puedo de plano, hacer? Ya no hay de otra. Plano, ya no hay de otra. Y decido permanecer en mi iglesia. Para hacerte una historia corta es de que el Señor me levantó de ese lugar. Yo cambio mi vida, cambio mi forma de pensar, me acerco al Señor. Obviamente pues hay cosas que uno tiene que seguir entregando y cambiando en este caminar que es
No es fácil, sino que es un tiempo de proceso. Pero cambio mi forma de pensar y decido aceptar la voluntad de Dios. Un día muy desesperado, mis 25 años, yo le dije, Señor, ya no voy a seguir luchando por esto. Ya yo estoy cansado, todo lo que hago a mi manera, todo me sale mal. No hay nada que yo haga que me salga bien. Pero lo que sí quiero aceptar es tu voluntad. Si está bien que me quieres usar, está bien, lo acepto. Si no me quieres usar, está bien también. Pero yo lo que te quiero es a ti. Te quiero seguir buscando por lo que tú hiciste conmigo hace tiempo atrás, no por esto. Entonces decido entregarle yo esto al Señor. Señor, eso es tuyo. Si es tu voluntad, lo vas a hacer. Si no es tu voluntad, pues que no se haga, pero igual te sigo sirviendo. Y el Señor empieza a abrir las puertas. Creo que en ese momento el Señor hace un switch en mi corazón que no lo había asimilado desde mucho tiempo atrás, que solo buscaba el hecho de ser visto, el hecho de ser elogiado, pero el Señor quería usarme, pero no por eso. Entonces decido dejar eso, no me importa más eso. Y el Señor empieza a tratar con mi vida y con mi corazón. Gracias a Dios, a los 19 años yo me casé. Muy joven, 19 años, ¿no? Me casé demasiado jovencito. A los 22 años tuve a mi hija. Y el Señor me dio una ayuda idónea que me decía, mi amor, espera el tiempo de Dios, Dios te va a levantar en su tiempo. Y fue como un soporte en ese momento. Cuando yo le digo, mi hija, ya se lo entregué al Señor, que el Señor quiera hacer lo que tiene que hacer. Y seguimos sirviendo nosotros en nuestra iglesia local. Siendo fieles, ¿no? Siendo fieles. Y aún hasta ahora yo sigo en la misma iglesia, la iglesia de mi papá. Obviamente, pues, ya con otra visión y en realidad a mí no me importa las masas, el número. Lo que me importa es mi servicio al Señor y eso es lo que anhelo, Señor, yo quiero servirte. Aún así, sea 2 o 3 personas, aún así sea 15,000, 25,000, es al mismo Dios al que servimos. La gente que me conoce sabe que yo sirvo al Señor con 3 pelones, decimos en Guatemala, como lo hago con 25,000, de la misma forma, con la misma energía, con la misma entrega, porque se trata de servir al Señor. Aún una sola persona reciba de Cristo, aún solo una persona se goce, así como se gocen 25,000. Es el mismo Dios donde la Biblia dice, donde 2 o 3 en su nombre estén congregados, ahí va a estar Él. Y esa ha sido mi razón de estar sirviéndole al Señor. A los 26 años, el Señor me empieza a usar ya con gente más conocida. Los voceros de Cristo, Harold Guerra. Empecé a servir con ellos, que fue un tiempo de mucho aprendizaje con ellos, de mucha bendición. Conocí cómo se trabaja en ese tipo de servicio a Dios. A los 27 años empiezo a servir con miel. 27 años. 27 años, 27. Sí, a los 27 años. Entonces, quiere decir que desde los 9 hasta los 27 años sí pasó un buen tiempo para que, digamos así, que las palabras se pudiera cumplir en tu vida. Pero o sea, sí que fue un gran proceso. Y yo sé que hay muchas historias que tú puedes contar sobre ese proceso y ya vamos a llegar hasta Miel San Marcos, pero yo quiero preguntarte esto. A veces nosotros decimos, es que los músicos famosos son muy orgullosos, pero a veces también los de la iglesia, ¿verdad? También somos bien orgullosos, ¿verdad? Entonces, eso que lo que pasaba en tu caso, ¿verdad? El Señor estaba tratando con tu orgullo para que no te hiciera daño para este tiempo que hasta el día de hoy, gracias a Él, estás viviendo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quiero preguntarte esto. ¿Qué cosas tú dices? Me arrepiento de haber hecho esto en mi proceso, ¿verdad? El no haber entendido esto o el no haber apreciado esto, porque me hubiera ahorrado muchos problemas, ¿verdad? O muchos golpes, ¿verdad? Que hay algo que tú dijeras, esto me hubiera gustado saberlo en mi proceso. Aunque dijiste algo muy importante, me hubiera gustado saberlo en mi proceso. Y ¿sabes qué es lo que pasa, Ronnie? Que uno lo sabe. ¿Sí? Importante. Porque mi papá me lo predicaba en la iglesia. ¿Sí? Lo que sucede es que como estamos más interesados en nuestro servicio, en ser vistos, hacemos oído sordo a la palabra. Me arrepiento de varias cosas y te voy a mencionar algunas. Uno es no atesorar la palabra en esa temporada. No atesorar la palabra. Yo solo llegaba a la iglesia porque quería tocar.
mas no quería escuchar la palabra. Siempre estaba haciendo una u otra cosa, pero nunca poniendo atención a las prédicas de mi papá. Y yo te pregunto, ¿qué tan necesario es la palabra en la vida de un músico? Oh, demasiado. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces, porque nosotros estamos en el ámbito también musical sirviendo en nuestra iglesia, ¿verdad? Y a veces hay músicos que no les importa, que no quieren cuando se habla de, bueno, vamos a hacer un estudio bíblico, ¿verdad? Y dice, no, qué aburrido, Qué aburrido, no ajá. me gusta, o se enojan con el pastor. Yo aquí abro otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan importante es la palabra en el músico? Es muy importante. Considero yo, en estos días he estado hablando con los muchachos, que lo que nosotros hacemos en el altar, cantar, es la palabra de Dios. La palabra de Dios cantada. Si no conoces la palabra de Dios, ¿qué le vas a impartir a la iglesia? ¿Qué le vas a dar a los que llegan? Si es la palabra la que te hace prosperar, la que te levanta, ¿sí? En el tiempo de la angustia, es que no, yo soy malo para memorizar versículos, pero dice, mucho he sufrido en esta vida, dice una de las versiones, pero tu palabra es la que me levanta, ¿sí? Entonces, ayúdanos, Señor, a entenderla. En ese versículo, no me recuerdo, si alguien lo puede buscar, y es una de las versiones. Ayúdame, Señor, a entenderla para poder vivir, ¿sí? O sea, que la palabra, para poder vivir aquí en la tierra, para poder entender el propósito de Dios, tenemos que entender la palabra. Tenemos que seguir las instrucciones. Un pastor decía, las bendiciones de Dios vienen en forma de instrucción. ¿Y cuál es tu libro de instrucciones? La Biblia. Sí. Una instrucción, por ejemplo, queremos ser prosperados y bendecidos en nuestra vida. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Sí? O sea, es de gratis, pues. O sea, si tú buscas al Señor y tu deseo es honrarle al Señor y creces en la palabra, atesorar la palabra, va a venir una prosperidad de una u otra forma, pero no solamente económica. ¿Sí? Porque cuando hablamos de prosperidad, muchos piensan en plata y no solo es plata. Salud, integridad emocional, salud familiar, estar bien con los tuyos, servir bien en la iglesia, tener salud física. Todo eso es parte de la prosperidad del cristiano. ¿Sí? No solamente, y obviamente pues la plata también. Sí. Pero, ¿qué pasaba? O sea, yo no atesoraba la palabra. Y muchos músicos hoy en día lo que menos hacen es escuchar palabra. Entonces se desesperan porque no entienden el tiempo de Dios. Cuando el Señor dice, creo que está en Malaquías, que yo tengo planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. ¿Sí? Pero como no entendía eso, yo no sabía que Él tenía un plan de bien para mí. Yo solo sabía que algo tenía que suceder, pero no sé cómo. Otra cuestión que yo me lamento en mi temporada de joven es no valorar mi iglesia pequeña. ¿Por qué? Porque me avergonzaba de mi iglesia. Me daba vergüenza mi iglesia. Yo decía, estoy en una iglesia pequeña y tenía amigos que iban a iglesias grandísimas. Yo decía, pero ¿por qué me tocó a mí aquí? ¿Por qué no me tocó una iglesia grande? Y me recuerdo ahora, hoy en día, ¿sí? Que lo que dice la Biblia, si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces, ahora yo veo, cuando yo entendí eso, yo decidí ser fiel en mi iglesia. Yo voy a apoyar en mi iglesia. Y como te digo, aún sigo en mi iglesia local, que tiene un montón de clavos como muchas iglesias. Que allá en la iglesia no soy Jorge de Miel San Marcos, es Jorgito, el hijo del pastor. Porque, ojo, porque tu papá es pastor, ¿no? Ajá, mi papá es pastor. Y soy el hijo del pastor y nadie me ve. Y yo bendigo a todos los que me conocen ahí en la iglesia, que son amigos de verdad y que nunca me han visto como, wow, Jorge de Miel San Marcos. Ellos me ven como Jorge es mi cuate. Oh, tú el de Miel San Marcos, sí, él va a mi iglesia, él es el hijo del pastor. Y cuando nos juntamos, es tan natural hablar de muchas cosas. ¿Cómo te fue hoy? Mira, ¿qué hiciste? ¿Te recordabas aquella vez en aquel servicio? Y ese tipo de cosas ahora lo valoro demasiado. Yo dije, estos chavos siempre me vieron, no me vieron con otros ojos, siempre creyeron en que el Señor me iba a levantar y aún siguen ahí.
Yo bendigo igual a la gente, los hermanos de la iglesia. Hay una hermana que mucho me dice, Jorgito, qué bueno que estás acá. Cómo nos alegra ver cómo el Señor te levantó, pero que seguís aquí con tu papá. Y yo digo, ¿qué tanto valor hay en eso? En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, y esto es lo que yo he vivido. Señor, yo fui fiel en esto, Señor. Yo sigo siendo fiel en mi iglesia local. Y he visto cómo el Señor me ha abierto en otros lugares la puerta. Entonces, Dios te confía lo mucho cuando eres fiel en lo poco. ¿Sí? No te puede confiar el Señor lo mucho, sino valora lo pequeño. Y ese es el tiempo que yo lamento, no valorar ese tiempo, lo pequeño, lo que el Señor me estaba enseñando en este lugar. Yo te quiero dar esto, pero ¿cómo te puedo confiar a las naciones si no puedes cuidar esto pequeño? No vas a poder cuidar lo mucho, no lo vas a poder hacer. Es como aquellas personas que quieren un carro. Es un ejemplo, ¿verdad? Yo quiero este carro, señora, yo quiero el del Jeep señor, de el aquel, productor, del productor acá. Yo quiero ese Jeep, Señor, bendíceme con ese Jeep, Padre. Pero si tenés llamémosle la carcachita, no la lavas, no lo tenés sucio por dentro. ¿Cómo crees que el Señor te puede dar otro si no cuidas eso? No, es una metáfora, Sí, pues. sí. Pero considero que así es la vida del cristiano. Queremos lo mucho y sin saber que hay mucha responsabilidad en eso y no podemos ser responsables en las cosas pequeñas. Entonces, ese tiempo de preparación el Señor me lo dio. Y ojo ahí, yo creo que esto pasa también en nuestras iglesias, porque el músico, bueno, estamos hablando de los músicos, perdón los músicos, pero pues somos músicos, ¿no? Y Claro, estamos claro. hablando de cosas de los músicos, pero pasa esto en la iglesia, lo voy a practicar así, lo voy a hacer así, ¿verdad? Pero sueño con ir a las naciones, sueño con tocar con los, digámoslo así, famosos, ¿verdad? Sueño tocar con ellos, pero por ahora lo voy a dar como salga. Hasta que llegue allá, entonces voy a empezar Entonces, sí, le a voy a echar hacer, ganas. ajá, le voy a echar ganas. ¿Qué piensas tú de esto? Porque mira, dentro de las iglesias hay mucha gente que quiere ir a las naciones y yo pienso que no hay nada malo en eso, tener ese anhelo, ¿verdad? De poder ir. Si está entre los planes de Dios, pues Dios te lo va a dar. Pero como tú dijiste algo muy clave, si tú eres fiel en tu iglesia, si ahorita la canción que te den, por muy sencilla, tú dices, yo me lo voy a aprender lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios ve eso, ese pequeño esfuerzo que estás haciendo ahora, en lo poco, en tu iglesia quizás son 20 personas, pero estás tocando la canción lo mejor que tú puedes, ¿verdad? Lo mejor en tu capacidad. Pero hay otros que dicen, no, como salga, como caiga, hasta que el Señor me levante. Entonces yo empiezo a echarle ganas. ¿Tú qué piensas de ese pensamiento que tenemos muchos músicos? Ese era mi pensamiento. Ese era mi pensamiento. No, cuando yo sí esté en esos lugares grandes, entonces se le estoy echando ganas. Mira, te toca servir mañana en la iglesia. No tengo ganas de que sirva a alguien más. Y ahí estaba yo con mi papá, papi, fíjate que voy a salir tarde de trabajo, entonces voy a poner a alguien más a servir, no voy a poder llegar. Llegaba temprano a mi casa, lo único que no quería era servir. Entonces, ¿por qué? Porque menospreciaba lo que yo tenía. Y, y ahora me arrepiento mucho de eso, de no haber sido un siervo útil. Porque la Biblia habla de siervo útil y de siervo inútil. Y el siervo útil dice, siervo inútil fuiste porque solo hiciste lo que te pedí. Ahora imagínate que a veces ni hacía lo que me pedían. ¿En qué calidad de siervo estaba yo? Wow. O sea, es difícil y es fuerte hablar eso. Entonces, yo era un siervo inútil. Inútil, hermano, en muchas áreas de mi vida. Pero yo le exigía a mi papá. Y suena chiste esto, pero de 12 meses que tiene el año, 2 meses la pasaba sirviendo y 10 en disciplina. ¿Y por qué? Porque, Pero aquí, ojo, eras el hijo del pastor. Era el hijo del pastor. ¿Cómo el pastor te iba a disciplinar si tú eres el me hijo? disciplinaba. Mi papá siempre fue muy estricto conmigo. Y cualquier cosa que hacía, mire, pastor, fíjese que Jorgito estaba haciendo esto. ¡Pum! Disciplina. Tal vez no me consultaba a veces mi papá. Y algo que yo le refuté siempre a mi papá fue de que, ¿por qué no me preguntaste a mí primero? Antes de que me pongas disciplina. Pero esas enseñanzas, la disciplina fue muy necesaria en mi vida. Y creo que, aunque muchos estén en contra de la disciplina, yo estoy a favor. Porque te hace meditar y valorar lo que el Señor te dio. ¿Sí? Ahora,
¿En dónde lo podemos, cómo lo podemos sustentar con la palabra, verdad? Que eso es lo más importante. Es cuando Aarón y María murmuraron de Moisés, ¿qué les pasó? Sí. ¿Sí? Lepra. Les cayó lepra. Y por consiguiente, cuando tenían lepra, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo Moisés? Los apartó del campamento. Los que tenían lepra apartados. Pero el problema no fue tanto eso, sino que el problema fue que se detuvo totalmente el campamento por esperarlo. Entonces, cuando tú estás en esa situación, no solamente te ponen en disciplina, es una enseñanza, pero también se detiene todo. O sea, se detiene el grupo de alabanza, tal vez tú eres una parte fundamental como lo era yo. Y se tenía todo, ya no habían ensayos. Mi papá retomaba el cargo de la alabanza, mi papá no sabía qué hacer porque yo lo llevaba a un ritmo, entonces se detenía todo. Entonces el enemigo me hizo pensar que yo era indispensable. Yo le dije una vez a mi papá, en medio de mi rebeldía, por eso yo considero, para los que me están oyendo, la razón por la que empecé yo a ver la nación hasta los 27 años es porque no quería cambiar mi actitud. Yo le decía, Perdón que te interrumpa. Pregunto, ¿crees tú que uno puede aplazar los planes del Señor? definitivamente, claro que sí. El Señor te lo puede dar, pero te lo puede dar ya. Lo único que te pide el Señor a cambio es tu corazón. Hijo mío, entrégame tu corazón. ¿Sí? Por eso Pablo le decía a Timoteo, saber qué actitudes Pablo miraba en Timoteo. Timoteo, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón. Yo lo veo como un consejo. Papito, mira a Timoteo, hombre, mira tus actitudes, guarda tu corazón, hombre. ¿Sí? Entonces, viéndolo a ese punto, yo aplazaba mi situación. Una vez le dije a mi papá, si me pones en disciplina, una vez más la alabanza de la iglesia no va a caminar. Y pum, me puso en disciplina. Y el Señor envía 2 pianistas a mi iglesia, después de que uno no quería servir. Y el Señor envió 2 mejores que yo, en orden, sirviendo, y mi papá los puso a servir. Yo estaba bien bravo, hermano. Pero más bravo conmigo mismo, porque yo decía, ¿cómo es posible de que mi papá los ponga? Yo le he echado ganas. Entonces empecé a pensar que la iglesia era una iglesia hipócrita. Pero mi deseo de servir ahí estaba. Yo iba a la iglesia, pero no entraba, me quedaba en la puerta, en el portón. Enojado, hermano, así, escuchando la alabanza, nada más quiero ver si se confunden estos cuates. Y yo no entraba y me decía un hermano, Raúl se llama él, Jorgito, entre, hombre, me decía, ¿qué está haciendo allá afuera? Aquí está la bendición. No, hermano, le dije, puros hipócritas allá adentro. Puros hipócritas allá adentro. Y me dijo, hermano Raúl, pase, hombre, todavía hay espacio para uno más, me dijo. Hermano Raúl, perdónalo, hermano Raúl, no sabía lo que decía, hermano Raúl. Todavía está en la iglesia, hermano Raúl, y yo lo bendigo tanto a él porque me aconsejó mucho. Hay personas que el Señor te pone como ángeles. Y no son famosas. No son famosas. Y el Señor te pone personas como ángeles que en todo momento me andaba dando un consejo. Así tengo muchas personas en mi vida que siempre se me acercan. Igual hay un pastor en Carolina del Norte, Pastor Alex. Saludos, pastor. Tal vez algún día me escucha y quiero honrar al pastor Alex también. Que él siempre me decía, Jorgito, sea luz. Donde usted se presente, sea luz. También hay otro amigo que se llama Gabriel, que vive en Nueva York. Y él también, Jorgito, tú tienes un llamado especial. Jorgito, yo creo en lo que el Señor hizo en ti, aún en esta etapa. Y son personas que el Señor pone, y así muchos, hermanos. Muchos en todas partes del mundo, que si yo pudiera mencionarlos, son personas que merecen honra. Pero el Señor las pone en mi camino como ángeles, como para recordarme de que el Señor todavía no ha terminado lo que Él prometió en mi vida. Y ahí estoy ahora en estos 42 años en que cumplo el 15 de marzo, que ya se acerca mi cumpleaños. Hay que hacer fiesta, Estoy viendo si compro un par de rodillas nuevas y la verdad que le está pegando a uno. Y sirviéndole todavía al Señor en la misma iglesia donde el Señor me levantó, con mi papá, apoyando a mi papá en sus 70 y pico de años que tiene, sirviendo juntamente con mi hermano, sirviendo en las naciones, sirviendo con Miel San Marcos, dando talleres, llevando la palabra de Dios y haciendo todo lo que por la cual el Señor me llamó cuando yo tenía 9 años. Perfecto.
creo que hay algo con que tú batallaste, creo que todos batallamos, es con el orgullo, ¿no? Sí, Entonces, yo una vez escuché por ahí, cuando dabas un testimonio tuyo, que tanto así fue que despreciaste a tu hermana, ¿verdad? sí. Una vez cuéntanos esa anécdota, ¿verdad? Desprecié a mi hermana. Yo le decía, es que mira, hubo una situación en mi vida de que era tanto el orgullo que mis hermanos siempre me tendían la mano y una vez yo le dije a mi hermana, yo no necesito de ti. Mm, Si tú piensas que yo necesito de vos, yo no necesito de vos. Yo lo puedo hacer por mi propia cuenta. Y yo hería a mi hermana con esa actitud. Mi hermana lloró esa vez. Y sin saber que después yo me iba a quedar sin trabajo. Y que ahí iba a estar mi hermana, mira, para tus hijos, wow. mira, para la leche. Sin saber que yo la había herido a ella, pero ella nunca cambió su corazón hacia mí. Mm, ¿Sí? Siempre, y siempre sigue siendo su corazón, el mismo corazón de mi hermana, como cuando yo era chiquito. Tal vez ella pensó, este Jorge está en una época de tontera, se le va a pasar y después va a recapacitar. ¿Sí? Pero amo a mi hermana porque nunca cambió ella su actitud hacia mí. Generalmente alguien se ofende y nunca, ya nunca más te vuelve a hablar. nunca te vuelve a hablar. ¿Sí? Pero mi hermana nunca fue eso. Nunca fue eso. Creo que ella tiene un corazón muy grande, muy perdonador. Que eso nos enseñó mi papá. A aceptar las personas a pesar de cómo son. Por eso cuando voy a un lugar y veo actitudes de las personas, yo digo, tú vas a hacer una obra en esas personas. La obra no la puede hacer uno deja la semilla, pero la obra la hace el Señor. Ujú. ¿Sí? Y tarde que temprano, esa semilla da un fruto. ¿Sí? Por eso hay que juntarnos con las personas correctas. ¿Sí? Exacto. En todo momento, para que siempre nuestros frutos sean los frutos correctos. Perfecto. Escuché una vez que hasta perdiste un trabajo. Cuéntanos eso de que por irte a un mejor Hermano. trabajo, perdiste del otro. No, ¿Cómo fue la fíjate temporada? que es que esa fue la temporada que creo que el Señor usó para tratar mi carácter. Mm. Sí. Tenía muy buen trabajo juntamente con mi esposa ¿En qué trabajabas, en Jorge? telefonía. En la Oh, telefonía. Yo era asesor de internet y mi esposa trabajaba en la telefonía como servicio al cliente y estuvo a cargo de una agencia. Siempre fue de la telefonía en Guatemala. Entonces juntábamos los salarios y hacíamos un buen salario. Eh, Recuerdo yo que siempre mi deseo, como te digo, fue servirle al Señor, ujú. pero no hallaba cómo. Y en mi época de mucho orgullo, fue como que el Señor me había dicho, Jorgito, yo te quiero usar, pero no te puedo usar así. Mm. Y viene el Señor, empieza a transformar mi vida, pero lo hace de la forma que yo no quería, porque es que el Señor te da la oportunidad cuando te dice, entrega a mi hijo mío tu corazón hoy. El Señor te lo pide, Ujú. te habla con cuerdas de amor, te atrae, te Sí, sí, jala. sí. Pero cuando uno ya no entiende, el Señor busca la manera de acercar. Y el Señor usa personas específicas para hacerlo. Mm. Y conocí a una persona en un lugar donde vendían instrumentos. Y me dice, nos hicimos amigos. Y me dijo, yo quiero hacer una banda y quiero tomarte en cuenta. ¡Pum! Dije yo, esto ya se dio. ¿Sí? ¿Y en dónde trabajas? Trabajo en tal lugar. ¿Cuánto ganas? Gano tanto. Yo te puedo pagar 3 veces eso. Y no vas a trabajar toda la semana, vas a trabajar solo pocos días. Decido dejar mi trabajo, hermano. Lo dejé y me fui. Mira, todo trabajo es honroso, pero hay ciertas cosas de que uno no está preparado para hacerlas, ¿verdad? Exacto. Y resulta que no era lo que yo esperaba. Perdí mi trabajo. Eh, Cuando yo regreso a mi antiguo trabajo y le digo, mira, Mario se llama, que ahora es vecino mío, y, platicamos con Mario y a veces solo venimos a risas porque me recuerdo yo que le digo yo, Mario, voy a regresar a mi trabajo. Lo siento, pero tu plaza ya la dimos. Ya no perdiste. Yo iba a subir a un puesto de supervisión, perdí esa cuestión. Mano, para no hacértelo tan largo, entonces yo pierdo mi trabajo, al tiempo pierde el trabajo mi esposa, Mm. los dos estábamos en trabajo. Es ahí donde yo te digo que mi hermana decide ayudarnos. Toma, para tus hijos. Aún teniendo yo mi corazón así todo sucio, puerco. Y ese tiempo de que no tenía plata, el Señor lo utilizó para bajarme el orgullo.
Mm. ¿sí? Y me dio a entender que yo no era nada sin él. Ujú. Y yo logré entender muchas cosas. Esa fue la etapa, una etapa muy difícil. Fueron muchos años así. Sí, Dios creo que Ujú. trató contigo y creo que fue necesario, ¿verdad? Sí. Porque el error que nosotros cometemos muchas veces es que uno puede decir, es que yo no tengo orgullo, Ujú. ¿verdad? Pero una cosa es lo que yo digo, pero otra cosa es lo que los demás ven en nosotros. Alguien dijo una vez, ¿verdad? Que el orgullo es como el mal aliento. Todos lo sienten menos nosotros, Menos el que lo ¿verdad? Y tiene. el orgullo puede afectar en todo, ¿verdad? Creo que no podemos, no sé si creo que tú lo dijiste, no, no podemos servir a un Dios tan humilde con un corazón orgulloso, Exactamente. No ¿verdad? se puede. Entonces, mi siguiente pregunta es esta. ¿En qué momento llegó, digámoslo así, el primer grupo que, digamos, famoso, digámoslo así, ¿verdad? O ese grupo de nombre, ya, como por ejemplo los Voceros de Cristo. ¿Cuál fue el grupo que te llamó primero? No sé dónde estabas tú y cuando dijeron, brother, ¿quieres tocar con nosotros? Ah, ¿Y cómo te sentiste en ese yo muy feliz. momento? Fue Harold. Y yo bendigo a Harold y a Elena. El Dios, yerno de Marcos Witt, Dios ¿verdad? no es Saludo, Marcos. Marcos, si nos estás viendo. A Harold y a Elena. Ellos fueron muy buenas personas. Aprendí mucho de ellos. Y, y sobre todo la entrega, porque ellos llegaron a hacer misiones a Guatemala y llevando agua, llevando regalos, víveres a la gente que necesitó. Aprendí a ver el servicio a Dios de otra forma. Los acompañé, fuimos a diferentes lugares con ellos llevando, no conciertos. O sea, si yo pensaba que iba a servir, fueron algunos que otros conciertos, pero otros momentos fueron llevando víveres, Mm. llevando provisiones, suministros, abriendo pozos de agua. Eso era el servicio a Dios. No era tanto los conciertos. Y ahí acompañamos a Harold a diferentes lugares. A mí siempre me ha gustado manejar. Yo agarraba los microbuses donde íbamos con toda la banda a dejar esos víveres en Guatemala. Yo era el piloto de ellos. Hasta Harold sabe esa historia, hasta una vaca aventé ahí por Río Dulce, en Guatemala. No la vi en una curva y de repente la vaca enfrente. ¡Pum! Toma. Aventé la vaca. Pero eso fue Harold fue uno de los primeros que el Señor usó y para levantarme en esto, fíjate, empecé a servir con ellos. De ahí llega la época de los Voceros de Cristo, donde en una situación difícil el Señor me llama con ellos y Alvarito, que es el hijo del hermano Álvaro que falleció, que ahora está adorando al Señor allá en el cielo, que nos enseñó Amén. tantas cosas en el servicio al Señor y la entrega en el profesionalismo a lo que se hace. Lo aprendí de ellos, de Alvarito, de la forma en la que ellos ensayaban. Alvarito se sentó conmigo, me enseñó los acordes que ellos utilizan y eso fue para mí en la cabeza, wow, otros acordes diferentes, pero él tuvo la paciencia, el Señor le dio esa paciencia y ese amor para enseñarme, mira Jorgito se hace así, no, mira Jorgito así, oh my gosh. Yo bendigo también esa temporada, después viene el tiempo de Miel San Marcos. ¿Cómo sentiste el cambio de tu iglesia a tocar ya con esos músicos? Porque son diferentes, Oh, ¿no? sí, No es lo mismo, ¿verdad? Que a veces muy, uno piensa es como la iglesia, pero no, digámoslo así, es como muy otro distinto. nivel, Ajá. digámoslo, ¿no? La exigencia es mayor, la responsabilidad es mucho mayor, porque sabía que si no hacía bien mi trabajo, habían otros 100 esperando ahí. Entonces aproveché mi tiempo. Algo que sí me ha gustado siempre hacer las cosas bien. Siempre me esmero por hacer las cosas con excelencia y ser más que con excelencia, es ser responsable. Si a mí me encomiendan una tarea, necesitamos aprender 100 canciones para la semana que viene. Me aprendo las 100 canciones. Te metes con todo. Me meto con todo, hermano. Aún así me tenga que desvelar, porque yo digo, esto va a ser una sola vez, pero mi nombre tiene un peso. Yo tengo que honrar mi apellido. ¿Sí? Eso el Señor lo habla en la Biblia, te lo voy a buscar, de que uno tiene que honrar el apellido que uno tiene. Y si a mí me conocían como por una persona responsable, no quería faltar a ese compromiso. Entonces siempre he sido responsable en todos los aspectos. Si a mí me dicen, mira, Jorgito, son 20 canciones para dentro de 3 meses, le entro con todo, hermano. ¿Y cuánto practicabas tú? En mi época, de los 9 años a los 17, de 6 a 8 horas diarias. Le entraba duro. Ya cuando me casé, ya fue otra Sí, pero es circunstancia. diferente. Entonces, Pepe, perdón que te interrumpa. Quiere decir
que de soltero sí se puede. Oh, sí, mucho. Aún casado también. Exacto. Lo que sucede es que lo que les hablaba, si uno busca el tiempo, no lo va a encontrar. Tenés que hacer un tiempo. Es como para el Señor también. Si tú buscas un tiempo, si estamos buscando un tiempo para buscar el rostro de Dios, no vas a encontrar el tiempo, porque siempre va a haber algo que hacer en ese tiempo. Tú tienes que apartar un tiempo. No. Este tiempo va a ser para el Señor. Yo lo voy a apartar. De aquí, nada más puede suceder entre este tiempo. Nada de Netflix, 20 minutos, redes sociales. 15 minutos, media hora. En ese tiempo, nada más. Es el tiempo de Dios. Entonces uno busca el tiempo. Así se busca el tiempo de los ensayos también. O sea, es que no tengo tiempo. Es que llego tarde en mi trabajo. Llego a las 10 de la noche. Entonces, de 10 a 11. Sacrificio. Ajá. Es que de 10 a 11 miro el Facebook. Entonces, quitar eso y ensayar. Es un sacrificio. Sí, sacrificio. Pero rinde su fruto. Sí. Y sí se puede, ¿no? Porque Claro. muchos de nosotros decimos la Claro. famosa frase que decimos, ¿verdad? Es que no tengo tiempo. O es que no hay tiempo. Pero estamos soñando con ir a las naciones. Estamos Claro. soñando. Pero pues muchas veces estamos como que nosotros mismos estamos como aplazando, ¿verdad? Porque yo siempre, bueno, y lo hemos visto contigo, porque cuando un grupo practica en su iglesia, uno lo puede repetir muchas veces que no hay ningún problema. Pero cuando ya son personas así, no creo que te van a tener tanta paciencia. ¿Por qué? Porque el tiempo ellos lo valoran mucho, Ajá. ¿verdad? Entonces, otra de las preguntas que yo te quería hacer a ti es, ¿cómo manejaste el tiempo de ensayos en tu iglesia? Porque lidiar con gente, pues no es fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú tuviste esa presión? Porque escuché una vez que dijiste que cuando los músicos no practicaban, ¿qué pasaba en esa práctica? ¿Seguían con la práctica? ¿Llegaban a aprender las canciones? ¿O qué pasaba? Cuéntanos tú. Yo cambié mi carácter, o sea, ya no soy esa persona que era antes. Era demasiado estricto. Y la gente cuando no ensayaba, las trompetas llegaban y se ponían a tocar y yo los escuchaba, que estaban descontroladísimos. Yo decía, ¿saben qué, mucha? Decimos en Guate, ¿verdad? Mucha. Sí, sí. ¿Saben? Ustedes, ¿va? Ajá, ¿saben qué ustedes? O sea, váyanse para su casa. No ensayaron. Y muchos eran así, no, Jorge, mira, no, váyanse para su casa. No, es que mira, va, toca tu parte. Malo, váyanse para su casa, no ensayan. Yo voy a perder el tiempo con ustedes. Cuando no ensayaba nadie, que yo miraba que toda la banda estaba así floja y que no ensayaba, se cancelaba en esa. ¿Sabes qué? Para la casa. Entonces, así como guardando sus cosas. Pero me arrepiento de eso, ¿no? No quiero ser esa misma persona. Porque yo entendí de que yo no era el profesor bravo, ni que ellos eran los alumnos haraganes, por decir así. Y yo les dije, llegué a un momento en mi corazón que dije, es mi servicio a Dios y como tal, así me tengo que presentar yo. Si lo quiero dar con excelencia, todo va a empezar de mí, entonces voy a empezar a dar el ejemplo. ¿Sí? Y empezaron a cambiar muchas cosas. Cuando yo empiezo a viajar, mi hermano toma la batuta de la iglesia, de la alabanza. Y empezaron a cambiar muchas cosas para bien. Yo reconozco que había un talento, pero algo así, reconozco es que mi hermano me llamó una vez y me dijo, perdóname. Yo así como, ¿pero por qué? Porque ahora que estoy en el liderazgo, yo entiendo cuál era tu responsabilidad y tus enojos. Yo estoy pasando por lo mismo. Paciencia. Eso pedirle al Señor. Ahora yo entiendo que al Señor es darle lo mejor, es darle tu excelencia, y la excelencia empieza por ti. Si tú eres excelente, la gente que te va a seguir va a ser excelente. Ahora tenemos un grupo increíble. Obviamente hay gente pues que de una u otra forma pues no ensayan, pero siempre va a ser esa lucha. Pero hay gente que es muy entregada y poco a poco ha ido cambiando todo eso en la iglesia. En la iglesia siempre vas a encontrar a alguien que va a llegar de cero. Sí. Y que vas a tener que sembrar en esa persona para hacerla crecer. ¿Sí? Pero cuando ya se trata de la banda, de Aliento, Vida y Esperanza, de Miel San Marcos, o nos inviten a tocar, que ya sé que es una responsabilidad mayor. Exacto. Entonces, ya la exigencia ya es de otra forma. Si no haces tu trabajo, no te preocupes. Hay alguien más que lo pueda hacer por ti. ¿Sí? Entonces, tengo que cuidar mi posición, como la misma posición que yo cuido en mi iglesia.
No todos tienen la mentalidad de uno en la iglesia. Exacto, a eso voy, que no todos piensan No así, todos o sea, piensan similar. porque si todos pensáramos, bueno, hay que dar lo mejor, entonces yo creo que la banda sonaría buenísimo, ¿no? Quizás no tanto por el audio, sino porque pues practicamos nuestras partes, ¿no? Y dimos lo mejor, pero como tú dices, lastimosamente, pues no todos pensamos así. Exacto. A como me salga, a como caiga, como quiera, es para la iglesia y nadie me está viendo, Ajá. ¿verdad? Entonces, pues eso creo que pasaba contigo, pues yo creo que está bien exigirle a los que estamos ahí, porque al final de cuentas yo no soy líder de alabanza, pero sí me someto cuando dicen y acepto cuando me regañan, cuando dicen, Sí. eso no está bien, pero yo pienso, pero no lo tomo como algo que me ofenda, o no, porque yo reconozco también que Es como parte que del crecimiento. exacto, como parte del crecimiento, decir, no, tengo que echarle yo más ganas, porque algún día si yo quiero que Dios me levante, pues tengo que empezar aquí, en mi iglesia, volvemos a lo mismo, empezar en nuestra iglesia a dar lo mejor de nosotros, ¿no? Así es. Entonces, ahora, me preguntas esta, ahora, ¿cómo llega Miel San Marcos? ¿En qué momento llegó Miel San Marcos? La verdad, yo tenía como 27, 28 años. Se abrió la oportunidad para tocar con ellos. Estábamos con Harold y Harold se hizo muy amigo de ellos y Josh le extiende la mano a Harold y le dio la oportunidad de que en todos los conciertos en Guatemala Harold Guerra abriera. Y Harold se dio a conocer a través de eso. En ese tiempo de transición de que terminaba Harold y subía Miel a tocar, al final siempre me decía Josh, ¿me puedes ayudar en el piano, en la adoración? Y yo subía. Ya me quedaba con ellos tocando. Cuando Harold termina el tiempo de misiones en Guatemala, Harold se regresa para Houston, donde él vive. Y los muchachos de Miel me extienden la invitación que si quería ser parte de ellos. Y yo muy feliz acepté. Y desde ahí hasta acá es una historia muy maravillosa, de mucha enseñanza, de mucha... Josh, Luis y Sammy han sido como mentores para mí en muchos aspectos de mi vida. Fíjate. Y hasta aquí andamos. ¿Y cómo fue cómo lo sentiste tú cuando llegaste con ellos? Porque obviamente tú habías escuchado de Miel San Marcos, los discos. Yo creo que yo te recuerdo que ¿qué año fue tu primera producción que tú grabaste con ellos? Creo que fue en el 2012, ¿no? 2012, Proezas. Proezas, yo creo que ahí fue la primera vez que yo te vi, ¿verdad? Porque yo recuerdo bien antes de esos discos de Exáltate, Dios es real. Había otros pianistas. Había otros pianistas que eran los pianistas de su iglesia. Exactamente, de su pero el que tocaba piano era Josh. Sí, sí, Josh empezó tocando el piano bueno, Sammy siempre ha estado en la batería. Y Luis en el bajo, pero también tocó saxofón en un tiempo. Exactamente. Pero entonces, ¿cómo tú ya sentiste cuando llegaste? Wow. Entonces, ya estoy aquí con los que escuchaban el disco. Porque, fíjate que pasa algo. Cuando uno va a los conciertos, y me gustaría que nos explicaras esto. Muchos cuando van a los conciertos de Miel San Marcos, que son miles de personas, ¿no? Son miles, y a veces dicen, ojalá me pudiera tomar una foto con Jorge privado. Pero yo creo que es mucha gente para poder tomarse una foto. ¿Por qué te digo esto? Porque un día ustedes llegaron a Chiquimula, pero no recuerdo si tú ya estabas ahí, hombre. Pero llegaron al Coliseo de Toros, creo que ahí ustedes llegaron. Sí. Creo que sí. Y yo quería tomar una foto con los metales, ¿vale? Creo que estaba armando, pero era imposible, es mucha gente. Pero ahora, hay mucha gente que piensa que eso es porque ustedes son muy orgullosos, ¿verdad? Es que no quieren compartir con la gente, ya se les subió. Ahora, explícanos tú, ¿por qué a ustedes a veces les es imposible tomarse fotos con las personas? Es que hay ciertos protocolos que no los manejamos nosotros, sino que lo maneja la gente, que está la organización, tanto como la comida después del evento, que hay un schedule que tienen que seguir, un itinerario que no se puede saltear. Aquí ellos tienen a veces entrevistas con radios, firmar libros, entonces se llevaría mucho tiempo. Exacto. Otra cuestión es que si le das acceso a uno, le tienes que dar acceso a todos, ¿sí? Entonces a veces se limitan con que nadie se puede tomar fotos ahorita, a menos que compre un libro o una mercadería que ellos van a estar firmando por ahí. Y eso es lo que hace pensar de que nosotros somos los que no queremos. En realidad no somos nosotros, es la gente que está organizando. Exacto. ¿Sí? Ahora imagínate que todos se quieran tomar fotos. 20,000 personas. No se termina ese día. Ni una semana, yo creo. Exactamente, es demasiada gente. Entonces, creo que por lógica imagínate que nosotros a veces tenemos vuelos en la madrugada
termina el concierto a las 11, ¿a qué hora estamos cenando? ¿A qué hora estamos regresando en el hotel? Y a las 4 hay que estar en el aeropuerto. Mm. O sea, el tiempo de dormir es literalmente muy poco. Y si son 4 o 5 conciertos en la semana, el nivel de cansancio llega a un punto donde yo le digo a veces a los muchachos, a mi amigo, generalmente Marlon, que es el que se queda conmigo, Marlon, tengo ganas de chillar, pues. Estoy bien cansado, tengo ganas de ir a acostarme en una cama, solo cerrar 20 minutos mis ojos y volver a levantarme, pero no hay esos 20 minutos, pero hay que ir a hacer prueba de sonido ahorita. Entonces vamos con ese cansancio así como, oh my gosh, no me imaginé que esto fuera tan así. Y Josh a veces nos dice, pero ustedes eran los que estaban orando, Señor, llévame a las naciones, Señor, quiero servir. Esto es, nos dice. Ahí está la respuesta. Va a echarle ganas. Y ese es un cansancio que a veces tu cuerpo te lo factura. Exacto. Te excediste esta semana, toma, dolor en la espalda, tensión. No puedes ir al baño, no puedes hacer del baño. Un montón de cosas. Te duele la cabeza, padezco mucho de migraña. Tomo muchas pastillas para la migraña para que no, en el tiempo que tengo de desvelo, no me afecte eso. Son cosas que la gente no ve. Sí. No, y a veces la gente cree que las personas que están tocando en esos escenarios grandes piensan que no son humanos, ¿verdad? Pero tú no estás compartiendo que quizás has pasado un momento incluso de soledad, ¿verdad? Sí. Que quizás hay veces estás en el hotel y me gustaría que estuvieran mis hijos, Claro. mi esposa, ¿verdad? Pero a veces la gente no ve eso y a veces hace un juicio, juzga sin saber que tal vez están ellos son bien orgullosos. Sí, son muy orgullosos y a la verdad no, incluso ustedes están haciendo una labor extraordinaria porque terminan un concierto y ya luego se van a otro, incluso a veces sin comer, porque puede pasar porque tienen que estar en el aeropuerto. Claro que hay momentos que se disfrutan, pero creo que son los más momentos que se tienen que sacrificar. Sí. Y tú dijiste algo muy importante, ¿no? Creo que eso es lo que ustedes querían, al final de cuentas anhelaban, pero a veces nosotros confundimos que yo quiero que me vean a la fama para que tomarme fotos y yo sea reconocido, pero la labor del Señor no es esa, No. es que tú bendigas, claro, que sí va a haber ese espacio, pero también el Señor te está dando, a verdad, promoción, pero también te va a poner a trabajar porque estás edificando al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y a veces estamos nosotros en los conciertos tocando con un nivel de cansancio al 100%, pero dándole todo como que no tuviéramos cansancio. Y ahí le estamos dando, Señor, renueva nuestras fuerzas en el nombre de Jesús y dándole, pero con un nivel de cansancio terrible, a veces con hambre, con esa cuestión de cambio de horario, pasando en nuestro organismo. No, esto es fuerte, pero el Señor nos preparó para eso. Sí, exacto. Ahora casi vamos cerrando. Ok. Yo quiero hacerte esta pregunta. Pasaste un proceso de orgullo, ¿verdad? De mucho orgullo, que todo nos pasa a nosotros. Ahora, que ya estás allá, donde querías llegar, ¿cómo has cuidado tu corazón del orgullo? ¿Cómo te has cuidado del orgullo? ¿Qué te hace mantener los pies de decir, mantente humilde? ¿Verdad? Que no vuelvas a ser el mismo que fuiste antes. Creo que mi mamá siempre ora por mí y una de las oraciones de mi mamá es honrar al Señor, honrar tu integridad, honrar tu familia, para que esto no sea una nube pasajera. Solo bendiga un ratito y ya no esté más. Recordar de dónde te llamó el Señor, recordar de dónde venís, ¿sí? Para que eso no se te suba a la cabeza y que después lo vayas a perder. Me da temor perderlo, no por lo que logré, sino que por lo que yo amo hacer para el Señor, ¿sí? Entonces reconozco lo que hablábamos hoy en el desayuno. Yo reconozco que hay mucha gente mejor que uno por todo el mundo, pero el Señor dio la gracia para que tú estuvieras ahí. Entonces, por honrar al Señor, tengo que mantener mi integridad, ¿sí? Mantener mi integridad en ese aspecto, de decir, no me puedo creer más que los demás. Te recuerdo lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Que nadie tenga más alta estima que otros. ¿Sí? Entonces, considero de que si estamos acá, no es por pilas, por inteligentes, por duchos, sino que ha sido por la gracia y misericordia del Señor. Y el Señor en cualquier momento fuiste útil,
pero puedo usar a alguien. ¿Sí? Entonces, honrar el tiempo. Solo Dios sabe el tiempo y la sazón. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir en esto? Por eso hay que cuidarnos tanto en lo físico como en lo espiritual también, para que esto no pase desapercibido. Y entiendo que todo esto es por temporadas. O sea, Dios utiliza una temporada y el Señor te bendice en esa temporada. Pero entiendo que hay algo más siempre para uno, porque los planes de Dios siempre son buenos. Pero en este tiempo, cuidarse de que el orgullo y la vanagloria no minen tu corazón. En media vez se mina eso, se acaba todo. Sí. La Biblia dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces creo que esa es una señal para decir, fulanito de tal ya está por descender. Pero hay que cuidarnos de eso y creo que para eso estamos los amigos, ¿verdad? Para decirnos, mira papi, bájale al orgullo. Tengo un amigo del Salvador que me dice, de esta forma fue la que lo conocí. Kevin Serrano se llama él, del Taber, allá en El Salvador. Se me acercó Kevin y es muy buena persona, muy chistoso, por cierto. Creo que el pastor es Toby Junior, ¿no? Toby Junior. El pastor Toby. Y se me acercó Kevin y me dice, hermano Jorgito, mucho gusto. Dios te diga, hermano, que no sé qué. ¿Será que le puede bajar un poco a su orgullo ahí, por favor? Le dije yo, hermano. Es Jorge Privado. hermano, hermano, le dije, eso está bueno, bro. Le dije, lo voy a usar ahora. Bájale un pelito ahí, un poquito a la vanagloria ahí, porfa, para que no se escuche muy fuerte. ¿Y qué sentiste, Jorge? Él lo dijo en broma. Pero sí, claro, pero imagínate. Pero yo dije, sí es cierto, a veces hay que bajarle volumen a eso, a la vanagloria, al orgullo. Yo dije, Kevin, lo voy a usar ahora. Y que siempre me escribe Kevin en mis posts, me dice, Jorgito, recuerde solo bajarle un pelito al orgullo. Me dice. Pero son cosas de que uno se tiene que cuidar en todo momento. Y reconocer que siempre hay alguien mejor que uno. Que en cualquier momento el Señor le ha dado la oportunidad. El tiempo y la sazón son del Señor. Y si tú no cuidas o valoras lo que el Señor te dio, el Señor se lo va a dar a alguien más. 2 preguntas para cerrar. Listo. ¿Qué piensas tú de la diferencia músico no cristiano y un músico cristiano? Digámoslo así, por no decir otro concepto, sino solamente cuál es la diferencia en otros dos. ¿O por qué crees también tú que hay músicos buenos que no son cristianos? Es lo que te digo, o sea, la entrega, creo que a veces la gente que no conoce de Cristo es la que más cree en uno. En sí mismo, es decir, yo tengo esta capacidad, y a veces los cristianos nos hacemos de menos. No, ¿cómo el Señor me va a usar si apenas lo que sé? Y algo que hace la gente secular, la mayoría de gente secular, es que se preparan bien. Y los cristianos no somos tan así. Los cristianos dicen, sí, el Señor me lo regaló, ahí le voy echando ganas. Orando ahí. Pero no hay preparación. O sea, hay sus honrosas excepciones, eso lo digo. Sí, exacto. Pero hay gente que espera que todo le baje del cielo. Y no, hay tiempo donde si tú tienes la oportunidad, para invertir en conocimiento, es bueno que lo hagas. ¿Sí? Yo quiero crecer, ¿cómo hago? Si no soy un autodidacta y que lo voy a aprender por YouTube, mejor paga a alguien que te enseñe. ¿Querés subir de nivel? ¿Querés profesionalizarte? ¿Querés darle lo mejor al Señor? Invirtamos en el reino. Invertir es esto. Voy a pagar para que me enseñe. Si no, todo puede venir del cielo. O sea, por eso te digo, si tú no eres autodidacta, que aquellos que voy a agarrar algo, lo voy a leer y lo voy a poner en práctica, entonces mejor pagar. Porque eso es lo que tiene la diferencia de la gente secular, que toca excelente. La diferencia de la gente cristiana es de que la gente secular se prepara. Pero por eso te digo, entre paréntesis, obviamente hay gente en el evangelio que es gente preparada y hace las cosas excelentes. Es ahí donde tú ves las diferentes bandas. Gente que tú ves en los reels de Instagram, en los reels de TikTok. Gente increíble, músicos increíbles, tocando con bandas increíbles, siendo cristianos, porque tuvieron el interés y el deseo de prepararse. ¿Sí? Entonces, el plus que nosotros tenemos es que le servimos a Dios. Y hago así porque hay gente que piensa que le sirve a Dios, pero está muy lejos del Señor. Pero la cuestión es que si nosotros fuéramos genuinos al 100% y preparados, creo que fuéramos más eficaces en el llamado que nosotros
Seríamos una máquina, ¿no? De poder, y yo creo que cuando Dios ve esa fidelidad, entonces ahí viene la promoción, ¿no? Creo que por eso, cuando el Señor, cuando yo digo, y el Señor le da gracia a uno, es para decirte que te da la sabiduría, sí, pero también te da la capacidad económica para que tú adquieras la sabiduría. Ok, yo quiero que mi hijo sea bueno en lo que hacen, sea bueno en el piano, y toca a alguien para que, mira, yo quiero que estudies, ¿sí? Anda, estudiate, prepárate. El Señor tocó a alguien y el Señor lo usó porque ve tu interés. Pero si eres de esas personas que, tengo ganas de ensayar, de todos modos, cuando llega a la iglesia nadie se aprendió la canción, entonces ¿para qué lo voy a ensayar yo? Y nosotros estamos acostumbrados, como hispanos que somos, es que si no lo hace fulano y tal, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Ese no es mi trabajo, no es mi... Y esa es la mentalidad, lamentablemente mediocre, que mucha iglesia, mucho cuerpo de Cristo tiene para servir al Señor. ¿Sí? Si no lo hace fulano tal, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Esa no es mi labor. ¿Sí? Si ensayan, yo ensayo. Si no ensayan, yo no ensayo. Hay que dejar eso en el nombre de Jesús. Y eso aplica en varios. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que la iglesia hay de todo, porque somos un hospital del alma, ¿no? Ajá. Porque hay personas pues que están los aplicados, digamos, los que medio van, y hay otros pues que la verdad pues no quieren nada, que realmente están esperando un milagro divino, que a mí me pasó, ¿no? Que yo muchas veces decía, no, es que Dios va a hacer algo conmigo, pero yo no hacía nada. O sea, yo estaba sin hacer nada, pero algo va a pasar, decía yo. Pero a veces nosotros tenemos que ponernos en acción, y yo cuando Dios ve la acción, viene algo sorprendente, ¿verdad? Entonces, la última pregunta es esta. Si hoy partieras de la tierra, que no queremos, que no queremos, todavía no. En avión, tal vez. Porque hay privado para mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, pero si hoy te tocara partir de la tierra, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Si hoy mismo te dicen, ya, nos vamos, ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? Buena pregunta. Que me recuerden de varias formas. Como buen esposo, como buen papá, como un buen hijo, ¿sí? Como un buen hermano. Después como un buen siervo, como dijo el pastor Dante, que le gustaba gastarse para Dios. Sí. Así quisiera que me recordara. Bueno, esa ha sido la entrevista contigo. Gracias, Jorge. La verdad creo que algún día nos va a tocar que partir a todos, ¿verdad? Amén. Pero procuremos dejar un buen legado. Amén. Y desgastarnos para Dios, que es lo más importante. Sé que no somos perfectos, seguimos todavía en el camino de la perfección, hasta que Cristo venga. Es bíblico, ¿verdad? El que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando, ¿verdad? Y procuremos siempre dejar un buen legado, ¿verdad? No solamente para las personas, creo que eso es secundario, pero yo creo que primero son para nuestras familias, ¿verdad? Sí. Un consejo práctico que tú le quieras dejar a alguien. Creo que Chris Rochas subió un fragmento de coritos ahí, y yo me entré en los comentarios, no hay chismosear, sino a ver, ¿verdad? Y alguien puso algo ahí que me interesó mucho, puso esta persona. ¿Cómo me gustaría, porque eras tú que estabas tocando ahí? Entonces decía alguien, ¿cómo me gustaría tocar como lo hace él? Y así hay mucha gente que te ve en los conciertos. ¿Qué le dices tú a aquellos que hoy dicen, yo quisiera tocar como el hermano Jorge Privado? Llevo mucho tiempo, ya me frustré, no veo que Dios haga algo conmigo, siento que me rindo, o siento que yo no doy la talla, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que no creen en sí mismo, como tú dices, ¿verdad? Yo no creo que Dios me vaya a levantar tanto, ¿verdad? Sino que qué consejo práctico tú le das a cualquier músico, ya sea en el piano, trompeta, batería, bajo, lo que sea, ¿verdad? Que dice, yo quisiera que alguien me diera un consejo, porque estoy a punto de tirarlo todo. Ok. Quiero resumir varios consejos en uno solo, ¿sí? Creo que cuando hablábamos y que Pablo decía a Timoteo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, era por la siguiente razón. Si tú te has sentido que te estancaste, si te has sentido que no crezco más en la música, en la iglesia ya no he pasado de lo mismo, muchos me preguntan qué tengo que hacer para poder crecer más en la música, porque le ensayo pero no le encuentro. Creo que lo primero que hay que revisar es el corazón. ¿Sí?
de él mana la vida. Entonces ahí está todo. Todo lo que hay en tu corazón es lo que te va a permitir crecer o no crecer. Si hay raíz de amargura, si hay pecado, si estás alejado de Cristo, porque puedes estar sirviendo pero lejos del Señor, ya les había dicho eso. Pero si no estás bien en tu espíritu íntegramente con el Señor, creo que lo demás no funciona. No le vas a sentir sabor a las cosas. Pues por eso muchos dejan de ensayar porque hay algo ahí en tu corazón que no te deja crecer. Entonces, cuando tú entiendes eso, que primero tienes que sanar muchas cosas de tu corazón para que lo demás pueda funcionar y pueda ser práctico para ti, entendemos que si el Señor te puso en una posición pequeña, honrar esa posición pequeña. El Señor te manda a ser un hombre de sujeción, sí, sujeto a tus pastores, sujeto a tus padres. Creo que a esto yo le resumo la honra, y la honra trae mucha bendición para tu vida. Honrar el lugar donde el Señor te plantó, honrar tus pastores, honrar a tus padres, honrar a tu familia. Todo lo demás funciona cuando tú pones en práctica esto. Y esto depende de tu corazón. Si tienes un corazón correcto, vas a tener un corazón de honra que te va a traer mucha bendición. Por ende, vas a seguir las instrucciones que están en la palabra de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, yo te busco a ti, no por lo que tú me das, sino porque lo que yo te puedo ofrecer. ¿Sí? Y el Señor se va a encargar de todo esto y tener un corazón dispuesto para servirle al Señor. Muchas gracias. Así que, amigos, gracias por vernos y esperamos una próxima, Jorge, que no sea ni la primera ni la última vez que estés con nosotros. Creo que podemos seguir tocando muchos temas, ¿verdad? Pero hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Así que lo único que ustedes tienen que hacer es darnos like, compártalo, comenten ahí, ¿verdad? Que ellos puedan comentar para que esto sea recomendado a otras personas. Claro, sí. Si lo pueden enviar a otras personas, envíaselo, ¿verdad? Si hay un músico que se está desanimando ahí en tu iglesia, pues mándaselo para que pueda escuchar algo y pueda ser edificado. Así que muchas gracias por vernos, Jorge. Muchas gracias. Dios te bendiga, papi. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias a todos. Gracias a todos.